Hola a todos, estimados hermanos y amigos. El video de hoy se titula de la siguiente manera. ¿Sabía que el nombre de Dios no es Jehová? Seguramente muchos se sorprenderán al escuchar esta afirmación, ya que en el Antiguo Testamento hay varios versículos bíblicos que dicen que ese es su nombre. Como por ejemplo, vamos a ver dos. Vamos a leer primeramente Isaías capítulo 42, versículo 8. Dice así este texto: Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré gloria ni mi alabanza a esculturas. O Jeremías capítulo 16, versículo 21, que dice: Por tanto, he aquí que le mostraré esta vez mi poder y mi fuerza, y sabrán que mi nombre es Jehová. A primera vista, pareciera ser que efectivamente el nombre de Dios es Jehová, ya que así lo acabamos de leer en esos dos versículos, pero acá hay que tener presente un detalle importantísimo, hermanos. Y es que lo que nosotros estamos leyendo no es el texto original, es una traducción del texto original que fue escrito en hebreo y traducido al español. Todas las Biblias, cualquiera de ellas, sin excepción, en la actualidad son traducciones, y las traducciones a menudo no reflejan con exactitud los nombres y los términos originales del texto. Este detalle es muy importante tenerlo en cuenta siempre. Lo que nosotros leemos son traducciones. Dicho esto, vamos al primer punto. En el hebreo antiguo no se escribían las vocales. Es importantísimo saber que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo antiguo, un idioma que no incluía las vocales escritas, por lo que el texto consistía únicamente en consonantes. Por ejemplo, el nombre de Dios se escribía con 4 consonantes hebreas, que usted verá ahí en pantalla, que traducida al español serían las consonantes I, H, W, H. A este conjunto de letras se la conoce como el tetragramatón. La palabra tetragrama proviene del griego, donde tetra significa 4 y grama significa letra, o sea, 4 letras. En el versículo de Isaías 42:8 que leíamos al comienzo dice: Yo Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Aquí, donde se lee Jehová, en el texto original hebreo aparece el tetragramatón, el tetragrama sagrado con las letras I, H, W, H, las 4 consonantes que representan al nombre de Dios, y se vería así ese versículo como usted va a ver acá en pantalla. ¿Cómo debe pronunciarse esas 4 consonantes? No se puede. No se puede, es imposible pronunciar fonéticamente esas consonantes debido a que la pronunciación real del nombre de Dios se perdió. Por increíble que parezca, ocurrió esto. ¿Y cómo sucedió? Bueno, ocurrió porque los judíos antiguos tenían gran respeto por el nombre de Dios y lo consideraban algo muy sagrado para pronunciarlo y temían hacerlo en vano. Por esta razón, ellos dejaron de pronunciar el nombre de Dios, y esta peculiaridad provocó que la pronunciación verdadera del tetragramatón se perdiera, por lo cual hoy no se puede pronunciar esas 4 consonantes. Cuando ellos tenían que leer la escritura donde aparecía el nombre de Dios, o sea, el tetragramatón, el cual no debía pronunciarse, en su reemplazo ellos pronunciaban Adonai, que significa el Señor, o en su defecto simplemente decían Hashem, que significa el nombre. Ahora bien, ¿cómo surgió el nombre Jehová? El nombre Jehová surgió debido a una interpretación errónea en la transliteración del tetragramatón.
¿Cómo ocurrió eso? Bueno, le explico. Entre los siglos VI y X existía un grupo de eruditos judíos conocidos como los masoretas. Estos se encargaban de copiar, preservar y vocalizar los textos sagrados. Para facilitar la lectura y la correcta pronunciación de las palabras, ellos desarrollaron un sistema conocido como Nekudot o sistema de puntuación vocálica. ¿En qué consistía este sistema? Bueno, en agregar puntos y líneas a las consonantes, como se muestra ahí en la imagen, para indicar las vocales necesarias y asegurar así una pronunciación correcta de los textos sagrados. En el caso del tetragramatón, los masoretas colocaron las nekudot, o dicho de otra forma, las vocales de Adonai, entre las consonantes del nombre sagrado de Dios. Pero eso no lo hicieron con el fin de darle una fonética al tetragrama sagrado, sino que se hizo para recordarles a los lectores que en la lectura pública el tetragramatón debía ser sustituido por la palabra Adonai. ¿Se entiende? ¿Cuándo surgió el nombre Jehová? El proceso comenzó en la Edad Media, cuando traductores cristianos tradujeron el texto masorético que estaba escrito en hebreo al español. Durante este trabajo cometieron el error de combinar las consonantes del tetragramatón con las vocales de Adonai para darle así una pronunciación. Pero por razones fonéticas no se utilizaron todas las vocales de Adonai en la vocalización del tetragramatón, sino que hicieron algunos ajustes ahí. Por ejemplo, la primera vocal, la A de Adonai, la reemplazaron con la letra E, y la última vocal, la letra I, no se incluyó ya que se consideró innecesaria para la pronunciación. Esto resultó en transliteraciones como Jehová o Jehová, que posteriormente se adaptaron al castellano como Jehová. La primera mención donde aparece la forma escrita Jehová. La primera mención importante de la forma escrita Jehová aparece en la Biblia del Oso, publicada en 1569 por el monje católico Casidoro de Reina. Este hombre, según su propia declaración, tradujo el Antiguo Testamento del texto masorético y para el Nuevo Testamento utilizó el texto Preceptus en griego. Un dato: la Biblia del Oso recibe su nombre por la sencilla razón que en su portada aparece un oso tratando de alcanzar un panel de abejas. Hoy en día, esa Biblia nosotros la conocemos como la Reina Valera. Se llama así Reina Valera porque en 1602 el monje católico Cipriano de Valera realizó una revisión de la Biblia del Oso, pero en su revisión mantuvo el término Jehová, como lo había transliterado Casidoro de Reina. Y desde ese entonces Jehová aparece en muchas versiones de la Biblia y sigue sin corregirse. Pero a decir verdad, hay algunas versiones donde sí se corrigió este error, donde no aparece el nombre Jehová. Como por ejemplo, el caso de la Biblia textual, esta Biblia que usted ve en pantalla, publicada por la Sociedad Iberoamericana. En esta Biblia no aparece el nombre Jehová. El error cometido hace siglos atrás de transliterar el tetragramatón ha llevado a que muchas personas crean erróneamente que Jehová es el nombre verdadero de Dios, cuando en realidad no lo es, sino que es sencillamente un invento de un hombre que osaron poner vocales al tetragrama sagrado. La pronunciación exacta del tetragramatón se desconoce y cualquier invento de reconstruirla es pura especulación. No se puede hacer.
En el Nuevo Testamento no aparece la palabra Jehová. Si usted leyó el Nuevo Testamento, verá una peculiaridad, que no aparece la palabra Jehová en ninguna de sus hojas, desde Mateo, el primer evangelio, hasta el último libro, que es Apocalipsis, ni en la epístola aparece citado este nombre. Incluso cuando se citan versículos del Antiguo Testamento y lo vemos plasmado en la hoja del Nuevo, Jehová no aparece. ¿Por qué el Señor Jesucristo, por qué los apóstoles, ni ningún otro escritor del Nuevo Testamento usaron el nombre Jehová? Esto se debe porque ese nombre no existía en los tiempos que ellos vivieron. El nombre Jehová surgió 1500 años después con la aparición de la Biblia del oso. Pasaron siglos hasta que ese nombre aparezca. Antes no se utilizaba, no se conocía. Conclusión. Ahora que usted sabe que el nombre de Dios no es el nombre Jehová, que ese nombre no es un nombre inspirado, sino que es un nombre que fue creado por un error de transliteración, provocado por hombres que osaron ponerle al nombre sagrado, al tetragrama sagrado, vocales, ¿se debería usar? Yo creo que no. Que deberíamos evitar usar ese nombre que fue creado, y más que nada cuando nos referimos al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra, deberíamos evitar pronunciar ese nombre. Entonces, ¿qué hacemos cuando leemos las Escrituras y vemos ahí el nombre Jehová? Bueno, deberíamos hacer lo que los antiguos hacían. Cuando ellos leían la Escritura y aparecía el tetragrama sagrado, lo suplantaban por Adonai. Eso deberíamos hacer. Cuando leemos versículos del Antiguo Testamento y aparece la palabra Jehová, la suplantamos por el Señor o Dios. Un ejemplo. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 34, versículo 24, porque en este texto aparece una peculiaridad. Aparece Señor Jehová. ¿Cómo deberíamos leer este texto suplantando Jehová? De esta forma. Vamos a leer primeramente cómo aparece el texto. Dice, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. Y el texto continúa. Acá la frase Jehová debería suplantarse por la palabra Dios, quedando así la frase. Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. ¿Se entiende? Hay que suplantar la palabra Jehová por el término Señor y Dios. Recordemos, hermanos, que nosotros, los cristianos, debemos hablar conforme a la palabra de Dios, como se nos exhorta en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11. Entonces, si el Señor Jesús y los apóstoles no utilizaron ese nombre para referirse a Dios, ¿deberíamos hacerlo nosotros? Yo creo que no. Debemos hablar conforme a la palabra de Dios, y ahora usted sabe que ese nombre fue inventado, que ese nombre no es inspirado, entonces no deberíamos pronunciarlo. Estimado hermano, estimado amigo, hasta acá llego yo hoy con este tema. Espero que haya sido beneficioso para su vida. No olvide buscar en su propia Biblia los textos que acá cité hoy, escudriñe las Escrituras, y nos vemos en un próximo video, si Dios así nos lo permite.